Gabriela también va a subir un trabajo que ella hizo, el PDF del trabajo. Así tienen dos cosas. Van a tener la explicación, mejor dicho, tres cosas. La explicación a la cual le pueden hacer preguntas cuando lo estoy desarrollando. Van a tener el video y van a tener también subido en el Classroom un PDF con la resolución de este trabajo. O sea que lo de este trabajo lo tienen que aprender sí o sí, no se van a salvar. Bueno. ¿Qué era lo que tenían que encontrar? La intersección de un conjunto H, que H son los múltiplos de 5 más 2, con un conjunto finito de números enteros, y entonces, obviamente, la intersección va a ser un conjunto finito. O sea que esa la podemos escribir explícitamente. Después también van a tener que encontrar una diferencia, que también va a ser un conjunto finito, porque es M menos H. Y después, encontrar la intersección de los complementos, tanto de H como de M, eso va a ser un conjunto infinito, porque al M ser finito dentro de los enteros, sus complementos son los que no están en M, o sea que van a ser muchos, y lo van a tener que cortar con H, complemento que también va a ser un conjunto infinito. Entonces obviamente que por eso es que se lo piden que lo describan por comprensión. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, para ubicarnos, encontrar algunos elementos que están en H. Para encontrar elementos que están en H, tenemos que hacer correr el W. Bueno, entonces yo empecé, W igual a 0, me da 5 por 0 más 2, esto da 2. Lo voy a remarcar porque el 2 obviamente es el si W vale 1, X es igual a 5 por 1 más 2, es decir, esto da 7. En M ya no está. Si W vale 2, X va a ser 5 por 2 más 2, o sea que 5 por 2, 10, más 2, 12. Fíjense que esto va creciendo. O sea que si ya a partir del 1 me pasé del último elemento de M, que es 5, cuando W sea cada vez más grande, cada vez me voy a ir alejando más de los elementos que tiene M, que el último es el 5. O sea que evidentemente lo que va a convenir es que a W yo le dé valores negativos. Acuérdense que le pueden dar valores enteros, ¿no es cierto? Entonces, si ya con el 1 y el 2 ya se pasaron de las cosas que están en M, van a tener que empezar a retroceder. A retroceder dentro de los enteros, después del 0 está el menos 1. Esto le va a dar X es igual a 5 por menos 1 más 2, es decir, menos 5 más 2, menos 3. Este sí lo tengo en M. Si W vale menos 2, X es igual a 5 por menos 2 más 2, es decir, menos 10, ¿no? Menos 10 más 2 nos da menos 8. No está ya en los enteros que están adentro de M, y fíjense que después todavía la cosa va a ser peor, porque me voy a ir alejando más de M, ya que X va a ser 5 por menos 3 más 2, 5 por menos 3 es menos 15, más 2, esto nos da menos 13. O sea que cuando M es valores a partir del 1 en adelante, este número va a ir creciendo más que 2, o más que 7, más que 2. Y cuando van a ir disminuyendo los valores de W, ¿por qué digo disminuyendo? Porque estoy tomando valores negativos, entonces piensen que si acá tienen el 0, acá tienen el menos 1, menos 2, ¿no es cierto? Menos 3, para valores cada vez más lejanos
al -1 hacia la izquierda, los valores se van achicando cada vez más. Y el último que tenemos como número adentro de M es el -3, el más chiquito de todos. Bien, entonces los valores que están en W y también en M son el 2 y el -3. W tiene infinitos números, pero ¿por qué yo me estoy preocupando en analizar eso? Porque me pidieron que encuentre H intersección M. Entonces, acuérdense que una intersección son los elementos que están simultáneamente en los dos. Entonces, los elementos que están simultáneamente en H y M son estos que yo acá marqué. H intersección M es el 2 y el -3. Y nada más que ello. Bien. Ahora, después pedía que encontraran M menos H. M menos H. ¿Qué es la definición? Vamos a recordarla acá. ¿Qué es la definición de una diferencia de conjuntos? Es el conjunto de los X que están en M y que no están en H. ¿Está bien? En H están todos los múltiplos de 5 más 2. Fíjense que ya encontramos quiénes son los múltiplos de 5 más 2 que están en M, porque justamente, perdón, en H, justamente son los que están en intersección. Son el 2 y el -3. Los otros números que aparecen acá, el menos 2 no es un múltiplo de 5 más 2. No lo pudimos encontrar cuando estuvimos analizando quiénes eran los que estaban adentro de H. El -1 tampoco, el 0 tampoco, el 1 tampoco, el 2 sí, el 3 no, el 4 no, y el 5 no. ¿Está bien? Entonces, en M, ¿qué me queda? Y en M me queda todo lo que está en M, pero que no está en H. Y en H, bueno, hay infinitos elementos, pero le estamos exigiendo, para estar en M menos H, tienen que estar en M. Entonces, bueno, son aquellos que están en M y no están en H. Los que le tengo que sacar a esto, los que están simultáneamente en M y H, que eran los que hemos encontrado, el 2 y el -3. O sea que voy a tener que poner el -2, el -1, el -2, el -1, el 0, el 1, el 2 no, porque está en H, el 3 sí, el 4 sí y el 5 sí. Bueno, entonces eso es M menos H. Esta parte creo que no hay ningún problema, creo que la mayoría lo debe haber hecho bien, o tuvieron inconvenientes en eso. ¿Tuvieron inconveniente en eso? ¿Tuvieron inconveniente con esa parte? Sospecho que no. Bueno, lo que puede ser más complicado es encontrar, por comprensión, H complemento, intersección M complemento. Entonces vamos a repasar qué es el complemento de un conjunto. Entonces, H complemento es el conjunto de los X que están en los enteros y no están en H. Bueno, entonces decir que no está en H quiere decir que no es un múltiplo de 5 más 2. Eso es fácil de escribir.
Porque en H están de todos los enteros aquellos que son múltiplos de 5 más 2. Entonces, no estar en H es ser distinto a un múltiplo de 5 más 2. O sea que este es fácil de escribir. Es decir, X tiene que ser distinto de un múltiplo de 5 más 2. Y es M complemento. M complemento es no estar en M. Ser un entero y no pertenecer a M. Entonces vamos a dibujar M, porque esto nos va a ayudar a ver cómo tenemos que escribir no estar en M. Entonces los elementos que están en M son estos. Por lo tanto, si no estamos en M, podemos ser menos 4, podemos ser menos 5, podemos ser menos 6, o podemos ser 6, 7, 8, todos para allá. Todos estos, todos los que están desde 6 en adelante, no están en M. Y todos los que son anteriores a menos 4, también están en M. Es decir, no estar en M es no ser ninguna de las que yo puse como con crucecitas o estrellitas, no sé cómo no. Bien, entonces, en realidad, M es la unión de dos conjuntos, ¿no? Es decir, hay que ser más chico que menos 4, o igual que menos 4, y más grande o igual que 6. Es decir, es el conjunto de los X que sean enteros y que sea menor o igual que menos 4, o, ojo que acá no, X mayor o igual que 6. No pongan un I, que es algo que muchas veces nosotros, porque en el lenguaje cotidiano a veces se escribe eso como un I. Mejor dicho, se dice como un I. Son los que son más chicos que menos 4 y más grandes que tal cosa. Eso en el lenguaje cotidiano es usual hacerlo. Pero en el lenguaje matemático eso es imposible, porque yo no podría decir que un número es más chico que menos 2, vamos a cambiar el ejemplo para que nadie se vaya a confundir, yo no puedo decir un número es más chico que menos 2 y el número es más grande que 3. Si yo digo esto, un I en matemática es algo muy fuerte, ¿no? Es un I de la lógica, el I de la matemática. Entonces ustedes estarían diciendo que cumple esta condición y esta otra simultáneamente. Y no hay ningún número, obviamente, que sea, si acá tengo el menos 2, que sea a la vez más chico que menos 2 y más grande que 3, si acá estuviera el 3. Ningún número puede estar en los dos lados a la vez. Entonces, cuidado con ese vicio, digámosle así, del lenguaje cotidiano, ¿no? Uno dice, es más chico que tal cosa y más grande que tal otra. Ojo con eso. Es un O, desde el punto de vista conjuntístico y lógico. Entonces, es menor o igual que menos 4 o mayor o igual que 6. Son los que están de 6 para acá, con el 6 inclusive, o del menos 4 hacia acá,
con el -4 inclusive. Entonces esto es M. ¿Dónde bajan los cálculos? Bueno, entonces, si ahora tenemos que escribir la intersección de los dos conjuntos, ya sabemos. La intersección son los que están en los dos lados. Entonces, simplemente la intersección por comprensión es escribir las dos condiciones. ¿Qué condiciones? Lo que es estar acá y lo que es estar acá, ahí sí, en conjunción. ¿Por qué? Porque me pidieron la intersección. Y acuérdense que la intersección de los conjuntos son los que están acá y también están acá. Bueno, entonces, H complemento, intersección, M complemento, son los X. Que si están en H, tienen que ser enteros. Esto lo voy a escribir una sola vez. Y vamos a escribir que no pueden ser 5W más 2 con W entero. Y además, y esto lo escriben ustedes a continuación, pero en mi pizarrón no entra, y además tienen que verificar esta condición. No voy a repetir esto, X pertenece a los enteros porque ya lo puse, y ustedes saben que P y P es equivalente a P, o sea que lo pongo una sola vez. X menor o igual que -4 o X mayor o igual que 6. Acá sí va un I que no sea múltiplo de 5 más 2, es conjunción con esta condición. Porque no puedo escribir, por ejemplo, son los más chicos que -4, pero no pueden ser más múltiplos de 5 más 2. No pueden ser mayores que 6 y múltiplos de 5 más 2. ¿Está bien? O sea que acá sí va una conjunción entre lo de W, que es esto, perdón, lo de H, que es esto, y lo de M, que es esto. Ahí sí va una conjunción. Porque a los más chicos que -4 le tengo que sacar los múltiplos de 5 más 2. Y a los más grandes que W le tengo que sacar los múltiplos de 5 más 2. O sea que acá sí va un I. ¿No? Pero acá adentro va 1. ¿Se entendió? Consulto si entendieron. ¿Se entendió? ¿Todos entendieron esto? ¿Cómo les había ido? Porque ya les entregaron los parciales corregidos, los trabajitos corregidos. ¿En este ejercicio les había ido bien o no? ¿Sí? ¿Y en cuál tuvieron más dificultad? ¿En cuál tuvieron dificultad de estos ejercicios? ¿En escribir por comprensión? Bien. Sí, me imagino, esa era la parte más complicada, digamos. Bueno, acá no había demostraciones todavía, Después vamos a ver algunas. Yo les agregué algunos ejercicios, ¿vieron? Básicos con algunas demostraciones que tenían que hacer. Profe, le hago una consulta respecto a la anotación, Sí. perdón, a la anotación que había usado en el último ejercicio de complemento de H, intersección complemento de M. Sí. Porque ahí usted pone, bueno, cuando es mayor o igual, X mayor o igual menos 4 o X mayor o igual a X 6. menor o igual que menos 6. Perdón, menor o igual que menos, ¿son 6? Esto es un 4. Ah, O 4. X mayor o igual que 6, ¿sí? Yo puedo evitar poner el símbolo de disyunción ahí directamente poniendo la X al medio, ¿no? No, no. Ah, bien, bueno, bien, bien. Fíjate, a ver. Si vos pones la X al medio, te quedaría
La X tendría que ser, ¿cómo vas a...? Fíjate, que vos lo que tenés que sacar, la X en el medio. ¿Cuándo podés poner la X en el medio? Vos podés poner la X en el medio si la X es mayor o igual que algo, por ejemplo, si vos que estás entre -2 y 4, por ejemplo, ¿no? Y vos querés poner la X en el medio, vos vas a poner X mayor o igual que -2, menor o igual que 4. ¿Está bien? Es decir, vos querés escribir esto. En cambio, vos no podés escribir X, ¿qué querrías vos? X, que fuera menor o igual que -4 y mayor o igual que 6. Esto acá no podés escribirlo, porque fíjate lo que quedaría escrito. Si vos escribieras todo junto así, quedaría que el 6 es menor o igual que -4. ¿Y el 6 es menor o igual que -4? Le pregunto al que preguntó recién. Vos acá tenés No. el 4 y acá tenés Claro, el no, 6. por ahí no se entendió. No decía tomar la expresión literal y cambiar solo la disyunción por la X, sino obviamente también alterar el mayor y menor de manera que quedara congruente con la afirmación que se hacía. Bueno, la afirmación que se hace es imposible, porque vos lo que tenés que escribir son todos estos y además todos estos. Entonces no puede quedar Ahí está. congruente. Ahí entiendo. Ahí entiendo. Es imposible, vos querés ir para todos los de acá y todos los de acá. Entonces la manera de escribir los que están acá es X menor o igual que -4. Y para escribir los de acá, tenés que escribir X mayor o igual que 6. Acá tenés este conjunto y acá tenés este conjunto. Este conjunto en el medio tiene un agujero, que ese agujero justamente es M. El agujero que tiene este conjunto adentro de los enteros es M, porque el complemento de M es justamente lo que estás encontrando, que le estás perforando a los enteros con M. Entonces acá no tiene que haber nada. Entonces son los elementos que vos tenés que encontrar, son estos y además estos. Obviamente que lo que va a ligar estos con estos en realidad es la unión de este conjunto con la unión de este conjunto. Y una unión está definida con un no. No podés ligar las cosas con un i, con un menor o igual. Ahí entendí, gracias, profe. ¿Está bien? Es un no. El dibujito son estos y además también estos que están acá. Entonces, no puede ir una concatenación de menor o igual. Vos podéis escribir una concatenación cuando los elementos están seguiditos. Es decir, porque, ¿qué es si yo escribo -3 menor o igual que X menor o igual que 5, esto es un resumen de escribir dos condiciones a la vez. Esto se lee -3 menor o igual que X y X menor o igual que 5. Hay un i. Entonces, eso se escribe de esta forma. El menor igual es menor o igual, eso ya lo explicamos. Y el x es menor o igual que 5. Entonces, como se dan las dos cosas, la misma x me sirve. Pero hay un i ligando estas dos condiciones. Es -3 menor o igual que x y esta es una conjunción menor o igual que 5.
Entonces, los X tienen que cumplir a la vez ser más chicos que menos 3, que serían un montón, perdón, más grandes que menos 3, que serían un montón, y además más chicos que menos 5. Si vos lo dibujás, tendrías el menos 3 por acá, y todos los que son más grandes. Pero también tenés el 5 por acá, y tenés que escribir ahora que todos más chicos. Y todos más chicos. Entonces lo que te da es esto. Te da este intervalito, que va desde menos 3 a 5. Son los que cumplen las dos condiciones. En cambio, en el ejercicio que te pidieron a vos, justamente son los que están afuera de ese intervalo. Bien. Bueno, entonces cuidado, siempre que puedan hagan sus dibujos. Si ustedes hacen el dibujo, el de M es difícil hacer el dibujo porque son puntos aislados, ¿no? Son todos los múltiplos de 5 más 2 que están aisladitos, son puntos salteados. Pero en cambio el de M sí podían hacer el dibujo, ¿no? Son todos los enteros que están entre acá y acá, eso se podía hacer el dibujo sin problema. Bien, ahora la otra parte, la de las funciones. Daban dos conjuntos y les pedían que encontraran una función entre ellos. A ver, creo que era 1, 2, 3, 4, 5, este es el conjunto A, el conjunto B, X y Z. Se pedía como una parte A encontrar una función de A en B y que la imagen de esa función fuera el conjunto XY. Entonces, recordemos que es la imagen de una función. He hecho tanto lío yo con esto. Entonces, ¿se acuerdan lo que es una función? Una función de A en B es una relación que todos los elementos del conjunto de partida, es decir, de A, tengan correspondiente en B, y ese correspondiente tiene que ser único. Eso es una función. Tiene que todos los elementos de A, tiene que salir una única flecha cuando vamos a hacer un dibujito por diagrama. Esto se podía dibujar por un diagrama, era la manera más sencilla de resolver el problema, y después que ustedes definían la función, si querían podían escribir algo más, que ahora vamos a hacer las dos maneras de escritura. Entonces, recuerden que es la imagen de una función. Ahora vamos a escribir lo que es la imagen. Entonces, si nosotros tenemos una función que va de un conjunto a un conjunto B, es tradición a los elementos de A llamarlos X y a los de B llamarlos Y, porque vieron que si son funciones del conjunto de los números reales, en el conjunto de los números reales o de algún subconjunto de ellos, y tenemos la costumbre de dibujarlo en un diagrama cartesiano. Entonces, a la variable independiente, que es la que teóricamente vive en A, la llamamos X, y a la dependiente la llamamos Y. Entonces, la definición siempre se da en términos de X y de Y, en realidad. Aunque para nuestro ejercicio X e Y es otra cosa. Bueno, entonces la imagen de F es el conjunto de los Y que están en B, y tal es que F de X es igual a Y. Es decir, la imagen es a dónde fueron
con X en A, ¿no? Lo aclaro por las dudas. No sería imprescindible porque ya dije que la función va de A en B, pero no importa. Por las dudas es así. Es decir, la imagen, en otras palabras, es a dónde fueron a parar por F los elementos de A. Si uno hace un dibujito A y B y tiene una función F, entonces F de X va a ser exactamente a dónde fueron a parar por la función los elementos de A. Los elementos de A fueron a parar todos acá adentro. Y eso es lo que se llama la imagen de la función. Como que la función está definida y va a un conjunto. La imagen de una función es un conjunto. Bien, entonces, a nosotros nos están pidiendo que definamos una función, desde ya digo, la solución no es única, y la llegada es X y Z. ¿Y qué piden? Piden que la imagen de F sea el conjunto XY. Ese es el requerimiento. Pero además esto tiene que ser una función. Que sea una función quiere decir que todos los elementos de A tienen que tener correspondiente en este conjunto, y ese correspondiente, acuérdense, que sea único. Es decir, tenemos que resolver a dónde vamos, porque esto era un ejercicio libre, en el sentido de que tenemos bastantes alternativas. Tenemos que mandar al 1 a algún lugar. ¿A qué lugar? De acuerdo a lo que me pidieron, o puede ir a X o puede ir a Y. No puede ir a Z porque la imagen de F no tiene a Z dentro. Entonces el 1, por ejemplo, a mí se me ocurre mandarlo al X. En 2 lo tienen que también elegir si lo mandan a X o lo mandan a Y. Eso era a gusto. Entonces supongamos que definimos esta es una función. ¿Por qué esto es una función? Porque todos los elementos de A tienen correspondiente y el correspondiente es único. El 1 vale X, el 2 vale X, el 3 vale Y, el 4 vale Y, el 5 va al Y. Esa función, por el diagrama de flechas, está bien definida. Algunos, si también quiere, puede escribir que f de 1 es X, f de 2 también es X, f de 3 es Y, f de 4 también vale Y f de 5 también vale Y. Puede ser que algún chico, entre ustedes, algún otro estudiante haya dicho, bueno, f de 1 lo mando al Y, f de 2 lo mando al Y, f de 3 lo mando al X, f de 4 lo mando al Y, f de 5 lo mando al X. Esa es otra función que también era lícita. No, lo que no se podía hacer era que ninguno de estos dejara de tener correspondiente. Que ninguno de estos tuviera dos correspondientes. Y tampoco podría pasar, porque eso impediría ser función. Y tampoco podía pasar, siendo función, que alguno fuera Z. Porque si alguien iba a Z, entonces la imagen no iba a ser XY, sino que iba a ser XY y Z. ¿Está bien? Entonces, hay muchas funciones para definir. Esta es una. Otra, yo escribo otra para que entiendan que también podría haber sido otra F lícita, que hubiera respondido a la consigna. Otra que a algunos se les puede haber ocurrido. Voy a repetir lo que dije recién, en realidad. P5.
por ejemplo, que haya muchos que van a parar a X y uno solo va a parar a Y. Eso también es una función con el requisito que me dieron. ¿Está bien? Esa también es una función que tiene la propiedad pedida. Obviamente que es distinta a la anterior. F de 1 es Y, F de 2 es lo mismo que F de 3, es lo mismo que F de 4 y de F de 5, y todas ellas son X. ¿Está bien? Entonces, son dos funciones, obviamente que distintas, que cumplen lo que pedían, que la imagen fuera X. ¿En esto tuvieron problema? ¿En eso tuvieron problema? Sí, también. Unidos en X y el otro en Y. ¿Está bien? Sí. Mandaron 3 a uno y 1 al otro. Todas tienen, voy a leer porque me parece que hay uno que no lo mandaste a ningún lado, ¿verdad? Ah, exacto, el 5 no lo pusiste en ningún lado, por eso me pareció. Volví a mirar eso. ¿Eh? Todos tienen que ir a algún lugar. Acuérdense de definición de función. Todos los elementos del conjunto de partida tienen que tener correspondiente. Y además, ese correspondiente es ser único. No puede de un elemento salir dos flechitas en el dibujo, ¿eh? De todos tienen que salir flechas. La flecha que sale de cada elemento es única. Y que cumplan el requisito hay muchas para pensar. Después, en la parte B, le pedían una función de B en A. De definir una G, digámosle, de B en A función. Entonces, fíjense que no pueden dar, obviamente, por el requisito de que la imagen era nada más que X, Y, no pueden dar vuelta a las flechas porque no tendrían función, ¿no? Del Z también tiene que salir alguien. Entonces, si B es X, Y y Z, tiene 3 elementos y A tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Está claro, en este caso, si tengo que definir una G función de B en A, que algún elemento de A va a quedar sin recibir nada, ¿no? Algún elemento de A forzosamente va a quedar sin recibir nada, porque de cada uno de los de B, que son 3, puede salir una única flecha. Bueno, acá tenemos más elecciones de definir la función, porque no hay ninguna restricción, simplemente función. Bueno, entonces el X tengo que mandarlo a alguno, tengo que mandarlo sí o sí para tener una función, y bueno, tengo 5 para elegir, que yo lo mando al 1, simplemente por comodidad. Al Y lo puedo mandar al 4, y al Z lo puedo mandar al 5. Esa es una función. ¿Por qué? Porque de todos los de B sale una única flecha, es decir, que elijo un único correspondiente. Si la quiero escribir diciendo, tomando otra notación, G de X es igual a 1, G de Y tengo que decir quién es, y el Y a donde lo mandamos al 4, y al Z
le corresponde el 5. Esa es una función. Única, desde ya que no. Si hay alguno que va a parar a distinto lugar, se va a hacer una función distinta. Recuerden eso, dos funciones son iguales si tiene igual dominio, igual codominio, y para todos los x del dominio valen lo mismo. Entonces, por ejemplo, al x, supongamos que lo mandamos al 4, al y lo mandamos al 2, y al z lo mandamos al 3. Esta es una nueva función g de a en b. ¿Por qué función? Porque de todos los de b salen flechas para a, una única flecha de cada uno de los elementos. Y bueno, ¿qué elegí? Bueno, elegí que g de x sea 4, que g de y sea 2, y que g de z sea 3. Tenemos esa función. Entonces, de todos los de B tiene que salir alguna flecha hacia algún elemento de A. En este caso, tiene que salir una única flecha. ¿Está bien? Bueno, y hay varias funciones que a ustedes se les puede ocurrir definir. ¿Entendido esto? ¿Entendido esto? Entonces, concepto básico de función, de todos los elementos de B tiene que salir alguna flecha, digámoslo así, expresar su correspondiente en B. El diagrama de flechas, ¿para qué me sirve? Y bueno, me sirve para pensar eso si saturé todos los elementos de A con las flechas que estoy definiendo. La manera de definirla, por supuesto, es decir, g de tanto igual tanto. Acá no hay una ley de formación porque no son funciones numéricas que yo pueda definir. ¿Está bien? Porque no sé qué cosa es x y z, digamos. Aunque acá tengo números, ¿qué relación le van a poner? No están hablando de números siguientes ni nada por el estilo. Entonces no pueden definir una función numérica. Bueno, ¿esto quedó claro del trabajo este? Lo importante es que si alguno de aquellos que no lo hayan entregado o que hayan cometido algún error, pregunten. Primero, la pregunta principal es ¿por qué no lo entregaron? Si es porque no entendieron el tema, no hicieron a tiempo, que son cosas muy distintas, o porque no tenían ganas, es otra cosa, o no lo pudieron entregar porque no entendían lo que tenían que hacer. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó con este trabajo? ¿Por qué no lo pudieron entregar? ¿O no tuvieron ganas? ¿Qué es eso del dardo rocha? No entendí, a ver. Disculpe, profe, no lo entregué porque estuve fiscalizando votos, entonces no tenía tiempo para entregar, venía cansada directamente a dormir, entonces por eso no pero lo tenía prácticamente medio a hacer. Bueno, hubieras entregado aunque sea un poquito, así nosotros te corregíamos lo que tenías. Bien. No nos hubieras mandado ese problemita que tenías de trabajo y hubiéramos considerado, Esas cosas nos las tienen que comentar. Le damos un tiempito más
Bueno, vamos a ver un poquito de álgebra de Boole. Bueno, las álgebras de Boole, que tanto miedo les produce, ahora que hace rato que nos damos inducción, entonces el tema tabú es álgebras de Boole. Cada tanto aparece un tema que el alumno le tiene terror y se va, es el boca a boca de año a año. Ah, no, porque ese tema, y ya creo que ese boca a boca es lo que les hace mal, porque ya entran con la idea no lo voy a entender, y cuando uno piensa no lo voy a entender, no lo entiendo, obviamente. Seguro que el 90% de ustedes sabe cómo editar una clave del banco, cómo abrirse un home banking, si es que tienen cuenta en el banco, saben cómo poner las claves para entrar ¿cómo se llama? A Facebook, Instagram y todas esas cosas que ustedes usan. No creo que tengan problema ahí. Bueno, ahí tienen que seguir algunas reglas, ¿no? Bueno, un álgebra de Boole también es un juego de estrategia que algunas cosas tenemos permitido hacer y que otras cosas no tenemos permitido hacer. Nada más que eso. Lo que yo le comentaba hoy con los chicos de la mañana, ¿no? Que hay cosas que nosotros sabemos sumar perfectamente, números, y nos parece, eso también nos equivocamos, obviamente, sobre todo yo, pero lo que digo es que lo tenemos muy incorporado, entonces también tenemos muy incorporado en las tablas de multiplicar con todo lo que nos costaron cuando éramos chicos al principio. Algunas tablas las recordamos, después, bueno, por suerte está la calculadora, pero independientemente de eso, que digo más que nada como un chiste, es decir, todo eso que nos costó al principio, después nos pareció lo más natural, lo más, digamos, saber sumar, saber multiplicar, cada uno con su limitación, cada uno de nosotros, digo, con su limitación. Algunos lo hacen mejor, otros lo hacen peor, otros la saben hacer rapidísimo, pero lo mismo que dividir. Bueno, cuando uno enfrenta a una estructura nueva como álgebra de Boole, pasa más o menos lo mismo. Es decir, hay que aprender algunas cosas de memoria, ¿sí? Los axiomas son unas fórmulas que proponemos que se tienen que cumplir sí o sí. Son reglas de juego. Y esas reglas de juego las tengo que cumplir para poder trabajar adentro de algo que se llama álgebra de Boole. Sí. Una consulta así, ¿qué diferencia hay entre teorema y axioma? Bien. Regia pregunta, me encanta. Axioma es, en general, una fórmula que está en una determinada teoría. Digamos, lo que uno estudia son teorías. Por ejemplo, tenemos teorías que ustedes conocen, teoría de los números enteros, teoría de los números reales, otras teorías de teoría de conjuntos. También tienen un poco de teorías de lógica, digamos, pero no la voy a meter acá para no complicar. Entonces, los axiomas son fórmulas donde intervienen elementos de estos conjuntos a los que les hacemos cumplir determinadas propiedades. Es decir, digámoslo simplemente,
Los axiomas son propiedades, entre comillas, propiedades que se aceptan sin ninguna demostración, sin más que aceptarlas. Te pongo así porque vos la palabra demostración la manejás. Entonces, axiomas son propiedades que se aceptan, sería sin demostración. Cosas que damos como válidas, entre comillas, porque los axiomas ahora de las teorías axiomáticas no se dan por válidos, sino que se aceptan. Son fórmulas que se aceptan. Y que voy a decir que eso pasa, ¿por qué? Porque conviene para mi teoría. Es medio duro lo que estoy diciendo, pero es así. Bueno, entonces, a partir de los axiomas, después vienen unas reglas de demostración. Es decir, adentro de una teoría, uno dice cuáles van a ser las reglas que van a permitir hacer demostraciones en esa teoría. La teoría tiene axiomas, tiene reglas de demostración. Entonces, por ejemplo, en la teoría de conjuntos tenemos elementos que no se definen, que son la palabra, justamente, elemento y la palabra conjunto son conceptos primitivos que no se definen. Hay axiomas de la teoría de conjuntos que nosotros vemos la teoría de conjuntos desde el punto de vista no axiomático, sino que intuitivo. Pero hay axiomas de la teoría de conjuntos. Y después decimos qué es lo que vamos a considerar como un razonamiento correcto dentro de la teoría de conjuntos. Por ejemplo, nosotros hemos dicho que si tenemos P, entonces Q, y teníamos P, de ahí podíamos deducir Q. Esa es una regla de demostración, que se llama modus ponens. Que si tenemos P o Q, y tenemos no P, bueno, escrita así, no P, podemos deducir Q. ¿Está bien? Otra regla de demostración. Que si tenemos P, podemos deducir P o Q. Esas son reglas de demostración. Tenemos muchas reglas de demostración. Bien. En los números, por ejemplo, en los números naturales, hay un montón de axiomas. Los más famosos son los que estableció Peano, que en realidad son 5 axiomas. Cinco axiomas son los que da Peano, y con eso formaliza, es decir, le da, dice cuáles son las reglas válidas en las que yo me puedo mover sin tener que demostrarlas en los números naturales. Esos 5 axiomas te dicen que el 0 es el primer número natural, que después, que si dos números son iguales, si que todo número natural tiene su siguiente, que también es natural, es decir, dado X, si es natural, X más 1 también es natural. Después dice que si dos siguientes son iguales, los anteriores también lo son. Es la propiedad que te permite restar adentro de los naturales. Después te dice que el 0 no es el siguiente de nadie, es decir, que el 0 es el primer número natural. Bueno, da 5 axiomas, y el quinto axioma es el que permite hacer demostraciones dentro de los naturales, que es el axioma llamado de inducción. Bueno, eso para que vean que los axiomas son algunas propiedades que le exigimos a algún determinado conjunto de entes matemáticos que no necesitan más que establecerse
como primeras cosas de partida. Son cosas de partida, digamos. Son lo que yo voy a poder hacer. Serían las jugadas lícitas de una partida de ajedrez. Bueno, esos serían los axiomas. Y puedo, reglas de demostración, bueno, cualquier cosita que yo demuestre es un teorema. Todo lo que se demuestra es un teorema. ¿Y qué es una demostración? Bueno, a partir de los axiomas, aplico reglas de demostración y reglas lógicas, y de ahí obtengo los teoremas. En una teoría se dividen las reglas de los axiomas, se dividen a veces en axiomas propios. ¿Qué quiere decir? Axiomas propios de esa teoría. Por ejemplo, axiomas propios de la teoría de los números naturales son los 5 axiomas de Peano. Los axiomas propios de la teoría de álgebra de Boole son los 8 que ahora voy a volver a escribir. Y después están los axiomas lógicos. Por ejemplo, que siempre tenemos que X es igual a Y, y si X es igual a Y e Y es igual a Z, entonces X es igual a Z. Esto es un axioma de la lógica. Perdón, que X es igual a X. ¿No? Que toda cosa es igual a sí misma, que si la transitividad de la igualdad, esos son axiomas de la lógica que se meten en toda teoría con igualdad. No los tengo que volver a enunciar. Toda cosa es igual a sí misma y la transitividad de la igualdad. Esos serían axiomas lógicos. Ese es el principio de identidad, ¿no? Claro. El primero es el principio de identidad. Después tenés que si A es igual a B y B es igual a C, entonces, bueno, es el que escribí, ¿no? La transitiva. Bien. Y después, todo aquello que vos puedas demostrar en la teoría que estés trabajando, a partir de los axiomas, sean propios o lógicos, eso se llama teorema. Lo que ocurre es que muchas veces la demostración de algo que pasa es tan sencillita que la palabra teorema es como que le da demasiada, piensa que es una cosa demasiado jerárquica, de muy alto nivel, digamos, no. Cualquier cosa que se demuestre es un teorema. Lo que pasa es que a veces reservamos la palabra teorema a cosas bastante importantes, pero cualquier cosita, por más sencilla que sea, dentro de la teoría de los números enteros, de los números naturales, de los reales y de los conjuntos que uno pueda demostrar, eso es un teorema. Por ejemplo, nosotros demostramos que el vacío está contenido en cualquier conjunto A. Como eso es muy sencillo de demostrar, que en realidad sale por la lógica, entonces no le damos demasiada importancia a esto, y eso sí que esto fue totalmente fundamental en la teoría de conjuntos, ¿no? Que el vacío esté contenido en cualquier conjunto es súper importante, es un gran teorema esto. Entonces, no sé, la propiedad transitiva de la contención, digamos, si A está contenido en B y B está contenido en C, entonces A está contenido en C. Esta propiedad también es muy importante. Lo que pasa es que como la demostración es muy sencilla, quién sabe no le damos importancia a esta propiedad. Y quién sabe no la llamamos teorema si no la llamamos propiedad. Pensando que propiedad es menos que teorema. No, todo lo que se pueda demostrar es un teorema. Bueno, ¿te quedó claro? El chico que Sí, preguntó. profe. Bueno. Sí, gracias. O sea, teorema es la demostración a partir de las reglas de demostración de un axioma. No, a partir de los axiomas es al revés. Perdón, acá. A partir de los axiomas, usando reglas de demostración, eso que Llego al pudiste teorema. demostrar es un teorema. Ahí está. ¿Bien? Gracias. Es decir, vos cuando demostrás un teorema,
¿qué es lo que podés usar? No podés usar ejemplos. Lo que tenés que usar son axiomas y reglas de demostración. Claro, por eso en las demostraciones que hacíamos no podemos usar un número en particular, teníamos que usar... Bueno, seguramente depende de lo que quieras demostrar, ¿no? Por ejemplo, suponete que vos querés demostrar, suponete en la teoría de los números enteros y querés demostrar que 2 es un número primo. Vos lo estás afirmando respecto del 2, ¿está bien? Pero si vos querés demostrar, por ejemplo, todo número es divisible por un número primo, todo número A perteneciente a los enteros es divisible por un número primo, entonces acá este A que estás considerando no vas a tomar el 20, ni el 12, ni el 44, ni el 1585, ¿no? Acá el A lo único que vas a decir que es un entero, y vas a tener que usar un montón de artilugios lícitos y propiedades ya demostradas para poder demostrar que este número es divisible por un número primo. ¿De acuerdo? Es decir, vas a usar axiomas de la teoría de los números enteros, el concepto del número primo, para poder demostrar que ese A cualquiera sea divisible por un número primo. Vas a usar axiomas de la teoría de enteros para poder hacer esta demostración. Y vas a usar métodos de demostración que estén avalados adentro de la teoría de los números. Ahí está. Ahora, si vos querés demostrar algo para un número en particular, eso va a ser una propiedad que tiene ese número. ¿Está bien? Claro, no podría tomar un número porque en definitiva solo lo estaría demostrando respecto de ese número, pero no para todo. Exactamente. En cambio, si vos querés demostrar algo para todo número, ahí no vas a tomar uno en especial. Eso tiene que ser para cualquiera. Bien. Entonces, ahora vamos a escribir cuáles son los axiomas de Boole para tener una álgebra de Boole. Bueno, nosotros dimos 8 axiomas de álgebra de Boole. Yo voy a ver, quiero mirar con qué números pusimos los axiomas para que no se desarmen. Bueno, tenemos una álgebra de Boole que es un conjunto B que tiene una operación de suma, una de multiplicación, una de complemento, un 0 y un 1. Estos elementos son distinguidos, más es una operación binaria, punto también, complemento es un área, afecta a un solo elemento. Entonces, llamamos axioma 1 a x más y igual a y más x. ¿Qué quiere decir? Que esta operación más, también llamada supremo, es conmutativa. Un axioma 2, que es la conmutatividad de x por y, es lo mismo que y por x. Esta operación, en lugar de por, dentro de la teoría de Boole se llama ínfimo. Un axioma 3, que es la distributividad de punto en más. Es decir, siempre se va a verificar esta situación. Y después, distributividad del más en punto. Un axioma 5, que es que x más este elemento distinguido, 0, me da x. Es decir, que el 0 es neutro respecto del supremo. 6
el 1 es neutro respecto del ínfimo. Y después hay dos propiedades que ligan un elemento. Quiero respetar el orden, por eso miro. Ligan este complemento, bueno, acá le pusimos prima, disculpen. X más X' me da 1 y 8. X por X' me da 0. Entonces, un álgebra de Boole es un conjunto B donde estos X y Z que aparecen por acá, el 0 y el 1 son elementos del conjunto B. El álgebra de Boole B, cursiva, ¿por qué le pongo otra letra? Porque en realidad es el conjunto, conjuntamente con las operaciones, el 0 y el 1, y tiene que verificar todo esto. Estos son los 8 axiomas que tenemos como álgebra de Boole. Otra propiedad que tenemos y que no vamos a demostrar es la asociatividad de las dos operaciones. Algunos libros van a ver que las pueden dar como axiomas también. Nosotros las aceptamos sin demostración. Entonces, estas se llaman conmutativas, porque podemos dar vuelta. Estas se llaman distributivas, porque el punto se distribuye cuando tenemos suma. Esta se llama distributividad de más en el punto. Esta se llama que el 0 es neutro para el más, el 1 es neutro para la multiplicación, si quieren pensarlo así, y que prima es un elemento, que todo X tiene un prima, X' existe para todo X, y tiene, con X tiene estas dos propiedades. Y tenemos también la asociatividad, aunque no la damos como axioma en sí, pero en realidad la aceptamos como si lo fuera, porque no las vamos a demostrar. Bueno, entonces podríamos demostrar alguna propiedad, no sé qué hora es, no me quiero extender. Voy a demostrar una propiedad. Vamos a demostrar que el prima, es decir, el complemento es único. X' se llama complemento de X. ¿Se acuerdan que el otro día el ejemplo motivador de un álgebra de Boole fue pensar en un conjunto H, vamos a poner 1, 2, 3, el conjunto de las partes, en el conjunto de las partes pensamos en la unión, intersección, el complemento, el vacío y el propio H. Todo esto forma un álgebra de Boole que se llama álgebra de Boole de las partes de H. Es fácil comprobar que la unión, la intersección, el complemento, etcétera, verifican todos aquellos axiomas. Entonces, lo que quiero destacar es que si ustedes consideran el conjunto unitario 1, su complemento es todo lo que está en H, pero que no es 1. Entonces, el complemento va a ser el 2 y el 3. No es más que este complemento. Si toman, por ejemplo, el 1, 3, su complemento es el 2. Dado cualquier elemento que viva en el complemento del vacío,
que es el propio H. Y el complemento de H es el vacío. ¿Mm? Cada elemento de acá tiene su complemento que vive acá adentro, y ese complemento es único. Bueno, lo que vamos a hacer es que en cualquier álgebra de Boole el complemento es único. En matemática es común que cuando uno quiere demostrar que el complemento es único, o cualquier otra cosa es única, con determinadas propiedades o condiciones que debe cumplir para llamarse así, ¿no? El complemento es el único elemento, queremos demostrar, que sumado con X me da el 1, y que multiplicado, llamémoslo así por simplificación, multiplicado con X me da 0. Entonces vamos a suponer que hubiera otro que tuviera esa propiedad. Entonces, X' se llama complemento de X. ¿Y qué le exigimos a X'? Bueno, el axioma 7 y el axioma 8. X más X' da 1, y además X por X' da 0. Entonces, quiero probar que X' es único. Entonces, supongamos que hay otro complemento de X. Y vamos a llamarlo, no sé, como en el apunte lo llaman A. Hay otro A en B, para que hace de complemento. ¿Qué quiere decir que haga de complemento? Que X más A me da 1, y que también X por A me da 0. ¿Qué quiero demostrar? Como quiero demostrar que el complemento es único, quiero demostrar que X' es igual a A. Queremos demostrar que X' es igual a A. Fíjense que no estoy diciendo quién es el álgebra de Boole, simplemente estoy diciendo que tengo un álgebra de Boole, sea B, un álgebra de Boole. Sea X perteneciente a, perdón, a B. Todos los conjuntos son A. Sea X perteneciente a B. Queremos demostrar que X' es único. Eso es lo que queremos demostrar. Entonces, vamos a pensar que hay dos complementos. Entonces, supongamos que además del X' que verifica estos axiomas, hay otro A, también en B, que verifica el axioma 7 y 8, que verifica los dos axiomas que son los definidores del complemento. Bueno, entonces, supongamos que tenemos X. Está claro que X, de acuerdo al axioma 6, es lo mismo que X por 1. Y ahora yo voy a tomar un 1 muy especial. Voy a hacer, sí, esperen que estoy pensando, ¿qué 1 voy a tomar? Si voy a tomar el 1, o voy a tomar X por 1. No, bueno, sí, X por 1. X por 1. Y 1 voy a pensar que es X por X'. Está bien. X por 1 voy a tomar X más X'. A ver si me conviene así. Siempre hago lío, ¿eh? X por 1 o X más 0.
Tengo que hacer aparecer A. O sea que el A que voy a tomar es este. Discúlpenme. Y yo quiero demostrar que X' es igual a... Quiero demostrar que X' es igual a A. O sea que voy a salir de X'. X' es lo mismo que X' por 1. Perdón, X'. Yo quiero demostrar que X' es A. O sea que salgo de X'. X' es lo mismo que tener... Esto vale para cualquier elemento, en particular para X'. Entonces X' es lo mismo que tener X' por 1. Y en lugar de 1, voy a escribir X más A. ¿Por qué? Porque tengo que hacer aparecer el A, porque yo tengo que demostrar que X' es lo mismo que A. Bien. Entonces ahora vamos a aplicar propiedad distributiva. Entonces esto me queda X' por X más X' por A. Y X' por X vale 0. Entonces esto me da 0 más X' por A, y esto es X' A. Muy bien. Ahora vamos a hacer algo parecido, y vamos a salir de A. Y A lo voy a pensar como A por 1. Entonces, acá vamos a ir poniendo qué estoy usando. Acá estoy usando 6. Acá estoy usando esta suposición. Vamos a llamarla suposición 1. Por S1 cambio el 1 por X más A. Y X', por acá apliqué propiedad distributiva, la distributiva se llama 3, por la propiedad 3, acá X' por X me dé 0, X' por X igual 0 se llama 8, y 0 más cualquier elemento me da el elemento, eso es 5, entonces acá usamos 5. Bien. En las demostraciones en general ustedes tienen que justificar, por eso yo estoy escribiendo de dónde saco las cosas. Entonces, A es lo mismo que A por 1. Acá, en lugar del 1, como yo tengo que hacer aparecer X', voy a usar esto. Entonces, esto va a ser A, y en lugar de 1, escribo X más X'. Acá se llama 7. Ahora voy a usar de nuevo distributiva. Entonces va a ser AX más A por X'. La distributiva se llama 1. No, perdón, 3. La distributiva se llama 3. Bueno, acá tenemos AX y A por X'. ¿Está bien? AX es esta suposición que la vamos a llamar 2, que X por A vale 0. Entonces esta es la suposición 2. Por la suposición 2, A por X vale 0. Entonces acá va suposición 2. Entonces me queda 0 más AX'. Y 0 más cualquier elemento, por 5 vale el otro elemento, y entonces esto también me da AX'. Entonces, ¿qué pasa? A por X' es lo mismo que tener AX. Es lo mismo que tener, perdón, X' A. Por conmutatividad, que la tenemos como 2. Entonces, miren lo que ocurre. Ustedes salieron de X' en el primer renglón y llegaron a X' A. Hicieron todo un renglón de igualdades y llegaron a X' A. Salieron acá de A, usaron
todo lo que sabían y llegaron a X'. Es decir, saben lo siguiente, voy a escribir acá, saben esto, que X' les dio X' por A. Y también vieron que A les dio X' por A. Entonces, si este elemento es igual a este, y este elemento es igual al mismo, entonces X es igual a A. Por lo tanto, hay un único X'. ¿Está bien? ¿Por qué digo hay un único X'? Porque si hay alguien que la va de complemento, tiene que verificar esto y tiene que verificar esto. Y suponemos que hay otro que también pretende ser el complemento de X. ¿Qué quiere decir que pretende ser el complemento de X? Que sumado con X me da 1 y multiplicado por X me da 0. Si ambos cumplen las mismas condiciones, entonces pude demostrar que ambos son iguales. Porque X', usando que multiplicado por 1 es el mismo, y usando que el 1 es X más A, y aplicando propiedad distributiva, y que X' por X da 0, me resulta que el X' es lo mismo que X' por A. Después salgo de A. A es un elemento del álgebra de Moore. Entonces, cuando lo multiplico por 1, sigue siendo A. En lugar de este 1, pongo X más X'. ¿Bien? Aplico propiedad distributiva, aplico que A por X', como hemos supuesto, es 0, 0 más cualquier otro elemento es el otro elemento, y ¿qué resultó? Que A también es A por X'. Si los dos, ¿quiénes son los dos? X' da X' por A, y A también da X' por A, quiere decir que los primeros miembros son iguales, es decir, X es igual a A. Es decir, que el complemento de un elemento es único. Si hubiera otro que se llama distinto, coincide con él. Que se llama distinto y cumple las condiciones que le exigimos a que alguien sea complemento. Alguien es complemento si sumado me da el total, me da el 1, y si multiplicado me da el 0. ¿Se entendió? Yo tengo una duda. Sí. Cuando pones A por X más X', ¿no? Sí. ¿No era que 1 es X más A? Bueno, pero también es X más X'. Ah, claro. Porque estás pensando Ahí que X' es complemento. Entonces, si X' es complemento, cumple esto y cumple esto. Y si A fuera también complemento, tendría que cumplir esto y cumplir esto. Entonces, en un caso, en el primer renglón, cuando salgo de X', yo tengo que hacer aparecer la A. Entonces es por eso que tomo este 1 como X más A. Bien. En el otro renglón, cuando salgo de A, tengo que hacer aparecer X', porque los tengo que comparar a A con X'. Por eso que este 1 lo tomo como X más X'. Bien, bien. ¿Entendido? Sí, sí, gracias. No, al contrario. Profe, pero en este caso la A es una hipótesis que usted se inventó para llevar a cabo. Sí, le podría haber llamado J, la podría haber llamado W. Pero no, o sea, lo que voy es que no te la está dando el ejercicio, sino que usted se la está inventando. Claro, lo que yo quiero demostrar. ¿Cómo que le estoy inventando? A ver, espera. A ver, pregúntame de nuevo. A ver si estoy entendiendo tu duda. Mi pregunta es, ¿de dónde sale la A? Bueno. En matemática, cada vez que vos quieras demostrar que algo es único, suponete, acá quiero demostrar que hay un único complemento. Suponete que quisiéramos demostrar que hay un único número 0. En la teoría de enteros quiero demostrar que hay un único número 0. ¿Está bien? Entonces tengo que demostrar que si hubiera otro que tiene la propiedad que tiene el 0, es el 0, que no hay otro. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la propiedad que tiene el complemento?
La propiedad que tiene el complemento es que sumado con cualquier elemento al cual este es su complemento, me da 1, y que multiplicado por el que yo quiero que sea complemento me da 0. Entonces, si vos querés demostrar que el complemento de un X es único, pensás que hay otro número, o letra, o lo que quieras, adentro de esa álgebra de Boole, que lo llamás de alguna manera y que cumple las condiciones de ser complemento. ¿Qué quiere decir condición de ser complemento? Que sumado, complemento de X, ¿no? Que sumado con X te tiene que dar 1 y multiplicado con X te tiene que dar 0. Si en lugar de A lo llamo W, adentro de B, le hubiera hecho corresponder que X más W vale 1 y que X por W vale 0. Es decir, yo no es que lo invento en el sentido de que le hago cumplir lo que tiene que cumplir un complemento. ¿Se entiende eso? Suponés que hay otro que cumple ser complemento. Entonces querés demostrar que es el mismo elemento que había llamado antes X'. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Seguro? Eso es tradición, digamos, es tradición. Cuando uno quiere demostrar unicidad de algo, entonces, ¿qué pasa? Si vos ves que dos cosas en realidad coinciden, si dos cosas coinciden, es porque hay una única cosa que tiene esa propiedad. ¿Está bien? Si hay dos cosas que tienen la propiedad de ser complemento, ¿y cuál es la propiedad de ser complemento? Es que sumado con el X me dé 1 y que multiplicado con el X me dé 0. Si hay otro que hace eso, son iguales. Entonces, que sean iguales quiere decir que es único, porque no hay dos posibles, sino que hay uno solo. ¿Entendido? Sí, profe, ahí ya se entendió. ¿Se entiende? Bueno, vamos a un recreíto y después seguimos demostrando algún teorema más. Hola, profesor, ¿se escucha? No. Sí, le escucho. Ah, gracias. No, sí, podría hacer un repaso de la línea del pizarrón, la lógica como por cómo Sí. demostró. Sí. Bueno, yo quiero demostrar, vamos a plantear bien por las dudas. Ustedes tienen adentro de la álgebra de Boole 3 operaciones. Tienen la operación de suma, vamos a llamarla así por simplificación, la operación de producto y la operación de complemento. El complemento, en lo único que está definido, es en estas dos propiedades. El complemento de un elemento es aquel elemento que vive en el álgebra de Boole que sumado con el X me da 1 y que multiplicado con el X me da 0. Eso es lo que define algo para que yo lo llame el complemento de X. Lo que quiero demostrar es que no hay, dado un X, hay un único complemento. Recién lo vimos en el ejemplo del álgebra de Boole de las partes, que si yo considero quién es el complemento de un conjunto, el complemento no me da 3 conjuntos de resultados, me da un único resultado. Bueno, lo que quiero acá demostrar es algo similar, que si tengo un X adentro de una álgebra de Boole, va a tener un único complemento. Entonces, pienso, es decir, supongo que hubiera 2 complementos. ¿Qué quiere decir suponer que hay 2 complementos? Quiere decir que además del X', que es el que cumple que sumado con X me da 1 y que multiplicado por X me da 0, hay otro elemento en B que cumple que sumado con X me da 1 y multiplicado con X me da 0. Este otro elemento, como le estoy haciendo cumplir el axioma 7 y el axioma 8,
porque lo estoy imponiendo que cumpla axioma 7 y axioma 8, quiero demostrar que en realidad no es ni más ni menos que X'. Es decir, quiero demostrar que A, ese que cumple esto y que cumple esto, no es cualquier cosa, sino que es nada más y nada menos que X'. Bien, entonces vamos a salir de X'. X', si lo multiplico por 1, me vuelve a dar X'. ¿Por qué eso? Por el axioma 6. Cualquier elemento multiplicado por 1 da el elemento. Entonces, X', como es un elemento del álgebra de Boole, si la multiplico por 1 al X', me da X'. Ahora, el número o elemento 1, llamémoslo así, ¿qué verifica? Y bueno, yo he pensado que 1 es X más A. Entonces, en lugar de 1, escribo X más A. Entonces me ha quedado X' multiplicando a X más A. Como el punto se distribuye en la suma, esta propiedad 3, entonces X' por A más X', perdón, X' por X más X' por A. Bien, X' por X se queda 0. Entonces X' por X pongo 0. 0 más este elemento. ¿Quién es este elemento? X' más A. Perdón, por A. 0 más X' por A da esto por resultado. ¿Por qué? Bueno, porque lo dice el axioma 5. Cualquier elemento del álgebra, cuando le sumas 0, te da el elemento que hayas puesto acá. Entonces, 0. Acuérdate que la suma es conmutativa. Entonces, 0 más X' da X'. Entonces, ¿qué logramos? Que X', haciendo cosas convenientes, da X'. Bien. Ahora voy a salir de A. A es A por 1. ¿Por qué? Por el axioma 6. Cualquier elemento del álgebra de Boole multiplicado por 1 da lo mismo que el elemento. Bien. Entonces A es lo mismo que A por 1. En lugar del 1, en esta situación voy a poner que X más X' es 1. Entonces A, en lugar de 1, escribo X más X'. Ahora tengo punto afectando una suma. Entonces va a ser A punto X más A punto X'. A punto X o X punto A, porque es conmutativa la operación de punto, esto da 0. Entonces esto es 0. Y me ha quedado 0 más A por X'. 0 sumado a cualquiera da el otro elemento, ese que llamé cualquiera en este caso. Entonces 0 más A por X' da A por X'. A por X' es lo mismo que X' más A. ¿Qué quiere decir? Que X' vale X' más A. Y A también vale X' más A. Entonces tenemos que X' es lo mismo que X' por A y A es lo mismo que X' por A. Entonces, este elemento y este obviamente que son iguales. Este es igual a X' y este es igual a A. Pero si los segundos son iguales, los primeros lo son, ¿no? De la lógica tradicional. Entonces acá me falta un prima, X' es igual a. ¿De acuerdo? Perfecto. Se me aclaró mejor ahora un repaso general. ¿Bien? ¿Se Sí, entendió? bárbaro, bárbaro, Bien. bárbaro. Gracias. Bueno, no, al contrario. Bien, entonces ya sabemos que el complemento es único. Eso es muy importante. Porque ¿saben qué sale de acá? El complemento es único. Que entonces el complemento del complemento es el mismo elemento. Porque ¿qué pasa? Ya sabemos que el complemento de un elemento es único. ¿Y qué es el complemento? Aquel elemento que sumado con el otro me da 1 y multiplicado con el otro me da 0. Entonces, ¿quién es el complemento de X'?
¿Quién es el corolario? ¿Ven? Esto que demostramos en realidad fue un teorema para el chico que preguntó hoy. En realidad lo que demostramos es un teorema. El teorema que demostramos se podría enunciar así. Teorema, el complemento de un elemento es único. Porque pensamos que había dos y vimos que había uno solo, y ¿qué hicimos en la demostración? Usamos en realidad nada más que los axiomas y al final este principio de la lógica, ¿no? Que si dos son iguales a un tercero, son iguales entre sí. Bien. Con otro teorema, pero que en realidad no voy a tener que hacer casi ninguna demostración, se llama corolario. Y el corolario es el siguiente: el complemento de x' es x. ¿Y por qué? Porque x', ¿a qué le llamo complemento? Fíjense a qué le llaman complemento. ¿A qué le llaman complemento? Aquel elemento que sumado con el que es dado me da 1 y que multiplicado me da 0. ¿Cierto? El complemento de x es el x' que sumado con él me da 1 y multiplicado con él me da 0. Entonces piensen qué pasa. Si ustedes piensan en x', si x' lo suman con x, les da 1. Y si a x' lo multiplican con x, le da 0. Entonces, ¿cuál es el elemento que sumado con este les da 1 y que multiplicado con este les da 0? Y es x. ¿Está bien? X' más x da 1. X' por x da 0. Por lo cual, el complemento de x' no es ni más ni menos que x. ¿Por qué? Porque la idea de complemento es que sumado me dé 1 y multiplicado me dé 0. Entonces, el que hace esa condición con x' es el x. ¿Qué quiere decir? Que el complemento del complemento da x. De ahí sale esa propiedad que ya sabíamos de, ¿no es cierto? En conjunto. Si tomábamos 2 veces complemento me daba el propio conjunto. Bueno, acá en álgebra de Boole pasa lo mismo. El complemento del complemento es x. ¿Por qué? Porque para ser complemento de alguien, sumado me tiene que dar 1 y multiplicado me tiene que dar 0. Entonces, ¿por quién van a el x? Si se lo suman al x' les da 1 y si se lo multiplican al x' les da 0. Por lo tanto, el que hace de complemento de x' es el x. Complemento del complemento es x. Eso quiere decir que el complemento del complemento sea x. Bien, ahora sí paremos porque si no sigo y no van al recreo nunca. Ay, yo justo entré para decirte que si querías que yo siguiera, pero después del intervalo. Después del intervalo sigo yo, no hay problema, Antonia, Natalia. Estamos y menos 10. No, ¿qué es? No, casi las 5 ya. 5 y 10 Las 5 volvemos. son. Casi las Pobres 5. chicos. A las 5 y 10, 5 y cuarto volvemos. 5 y cuarto, ¿eh? Hemos perdido un tiempo hoy que ni les cuento. Bueno, a las 5 y cuarto volvemos. 5 y cuarto, les doy 15 minutos.